Buen día, maestros. Continuando con los temas de esta semana, el tema número 3 sería fórmula de producto a suma. Para estas identidades tenemos 4 fórmulas que están mostradas a continuación, que sería la parte o el proceso inverso de lo que veremos en el tema número 4. Para demostrar cada una de estas identidades, cada una de estas fórmulas, bueno, empecemos a demostrar la fórmula número 1 y el resto de las fórmulas se va a demostrar de manera similar. Entonces, repito, para el caso de la fórmula 1, consideremos las fórmulas de suma y diferencia de senos. Entonces, teníamos que para el seno de u más b, tenía que ser igual al seno de u por coseno de b más coseno de u por seno de b. Y para el caso de la diferencia, teníamos que el seno de u menos b tiene que ser igual al seno de u por coseno de b menos coseno de u por seno de b. Si nosotros asumamos esas dos fórmulas, tendríamos que el seno de u más b más el seno de u menos b tiene que ser igual a 2 seno de u por coseno de b. Observemos que estos dos términos se cancelan, ya que uno es positivo y el otro es negativo. Estos dos términos son iguales, por lo tanto, al sumar estos términos semejantes, tendría 2 seno de u coseno de b. Y ahora divido entre 2 a ambos lados de mi ecuación y reordeno. Entonces tendría yo que el 2 está multiplicando, del otro lado pasaría dividiendo. Entonces aquí me quedaría dividiendo a toda esta parte. Y bueno, paso lo que estaba del miembro izquierdo al miembro derecho y viceversa. Y entonces tendría yo como demostración que el seno de u por el coseno de b tendría que ser igual a 1/2 del seno de u más b más el seno de u menos b. Para demostrar el resto de las fórmulas, pues utilizo una suma o una diferencia dependiendo de lo que me pida la fórmula. Por ejemplo, aquí tengo una diferencia, entonces la idea es restar la fórmula de seno de u más b menos seno de u menos b y hacer la simplificación necesaria. Bueno, veamos entonces cómo aplicar estas identidades. Me piden expresar como una suma el seno de 4θ por el coseno de 3θ. Nuevamente, ¿por qué me piden o por qué me interesa hacer este tipo de representaciones? Bueno, porque una de las aplicaciones es en el caso del cálculo integral. En el caso del cálculo integral, bueno, para aquellos que ya tienen la idea de cómo se integra, observemos que esto no es tan sencillo integrar porque por los argumentos, ya que son argumentos diferentes. Si fuesen los mismos argumentos, bueno, pues entonces por un cambio de variable podría yo hacer la integración. Sin embargo, en este caso no puedo hacer una integración sencilla. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir ese producto en una suma. Entonces, si usamos la fórmula de seno de u por coseno de b, considerando como u igual a 4θ y b a 3θ, entonces tendríamos que el seno de 4θ por coseno de 3θ tendría que ser igual a 1/2 del seno de 4θ más 3θ más el seno de 4θ menos 3θ. Simplificando mis argumentos, tengo que 4θ más 3θ son 7θ y que 4θ menos 3θ me queda θ. Ahora distribuyo el 1/2 y entonces eso me quedaría como 1/2 del seno de 7θ más 1/2 del seno de θ. Y esta expresión ya es muchísimo más fácil de poder integrar. Veamos otro ejemplo similar. Me pide que reescriba yo el coseno de x por el seno de 4x como una suma o diferencia. Utilicemos la fórmula del coseno de u por el seno de b. En este caso tendríamos que, si yo considero a u como 5x y a b como 4x, entonces tendríamos lo siguiente. Coseno de 5x por el seno de 4x, sustituyendo en la fórmula, tendré yo que eso es igual a 1/2 del seno de 5x más 4x menos seno de 5x menos 4x. Si yo simplifico mis argumentos, 5 más 4 y 5 menos 4, entonces tendría yo que eso tiene que ser igual a 1/2 del seno de 9x menos seno de x, y distribuyo y me queda que eso es igual a 1/2 del seno de 9x menos 1/2 del seno de x.
Veamos otro similar. Expresar como suma o diferencia el seno de 3x por el seno de x. ¿Cómo sé qué fórmula voy a utilizar? Bueno, pues de mis 4 fórmulas que teníamos ahorita de producto a suma, pues busco aquella donde tenga yo el producto del seno por el seno con argumentos diferentes. Y entonces me doy cuenta que la fórmula que me sirve sería la siguiente, que la fórmula de seno de u por el seno de b. Y entonces si yo considero como u igual a 3x y como b igual a x, entonces si yo sustituyo, tendría que el seno de 3x por el seno de x es igual a 1/2 del coseno de 3x menos x menos el coseno de 3x más x. Reduzco o simplifico mis argumentos, mis ángulos, y entonces tendría que eso es igual a 1/2 del coseno de 2x menos el coseno de 4x, y nuevamente distribuyo, y entonces me quedaría 1/2 del coseno de 2x menos 1/2 del coseno de 4x. Hagamos otro ejemplo muy similar, que me piden expresar como suma o diferencia el seno de 3x por el seno de 5x. Si nos damos cuenta, pues necesitamos utilizar la misma fórmula que en el ejercicio anterior, ahora considerando como u igual a 3x y b como 5x. Si yo hago la sustitución, tendría yo la siguiente parte. Si reduzco, aquí es donde está la parte importante, al momento de reducir o simplificar mis argumentos, tendría yo 3x menos 5x me da menos 2x, y 3x más 5x me da 8x. El problema está aquí, que yo tengo un argumento negativo. Entonces, si yo utilizo la condición o la identidad de que la función coseno es una función par, es decir, que el coseno de menos x es igual al coseno de x, entonces tendría yo que 1/2 por el coseno, menos 2x se convierte en 2x, menos, vuelvo a distribuir, 1/2 por el coseno de 8x. Entonces recuerden que comúnmente en trigonometría lo que nos interesa es siempre tener argumentos o ángulos positivos. En este caso no puedo dejar menos 2x, sino tengo que utilizar mi identidad para el caso de la función coseno, la identidad de par, y entonces podría yo hacer la simplificación. Entonces en el siguiente video trataremos ahora la parte inversa. Ahora me van a dar una suma o una diferencia y yo tengo que expresarlo como un producto.